Listo. Muy bien, bueno. Gracias por la invitación, por permitirme estos minuticos estar con ustedes en esta charla. Sé que ya están en vacaciones, pues la mayoría y todo, y les agradezco pues como este tiempo que están destinando al aprendizaje y más que todo en esta materia como lo es toxicología, ¿cierto? Les voy a pedir participación durante la charla, podemos ir hablando sin ningún problema. Primero les voy a presentar como un caso clínico y ustedes más o menos van a decir qué se les ocurre con ese caso clínico que puede tener este paciente. Los que de pronto ya conozcan esta entidad, eh, que hayan estado aquí rotando en toxicología, que muy probablemente lo hemos hablado en algún momento, les pido silencio mientras las otras personas que no lo conozcan, pues puedan hacer como un discernimiento de la enfermedad. ¿Listo? Entonces empecemos. Tenemos un paciente masculino de 25 años, trabaja en la construcción como jefe de construcción. Básicamente consulta de forma frecuente a los servicios de urgencias porque desde hace varios años, 7 años en total, viene presentando vómitos cíclicos acompañados de dolor abdominal intensos. Él refiere que en el último año ha presentado aproximadamente un episodio de dolor abdominal con vómitos repetitivos cada 3 semanas. Asociado a esto, pues obviamente por la pérdida de peso, por el vómito, perdón, hay pérdida de peso. Como antecedentes personales, solamente habla de que tuvo una crisis generalizada acompañada de fiebre cuando estaba pequeño. Recibió tratamiento con valproato solamente un año, pero pues no volvió a presentar ningún tipo de crisis y se suspendió el medicamento. En la familia, pues desde su parte toxicológica es importante saber que tanto su padre, madre y su hermana han tenido experiencia de consumo de marihuana. Igualmente que el paciente. El paciente pues refiere que viene consumiendo cannabis de forma periódica desde los 18 años y que ha venido presentando también desde los 18 un dolor intenso periumbilical que se asocia a sensación de náuseas y vómitos cada 15 a 30 minutos que se acompañan de sensación de frío intenso con sudor frío. Refiere que estos episodios más o menos le pueden durar de 3 a pueden aparecer cada 2 a 3 meses en promedio. En el último, este paciente ha venido con un aumento en la frecuencia que antes era de 3 a 5 días, ahora le aparecen cada día o cada 2 días y con muchos más vómitos, ¿cierto? Siempre refiere que en estos episodios tienen sensación de frío y una sensación de hambre y sed. ¿Listo? Ha perdido más o menos 15 kilogramos de peso en estos últimos 7 años. Manifiesta que el fumar marihuana, cannabis, le mejora el dolor porque lo asocia a que es una ansiedad, ¿cierto? Ha logrado tener una vida laboral pues activa, pero realmente en el último año empieza ya a tener muchas limitaciones por la enfermedad y por las múltiples ausencias, llevándolo pues a tener dificultades económicas. Ha tenido múltiples consultas a medicina interna, cirugía, gastroenterología, neurología, alergología, o sea, todo el mundo lo ha visto, urgencias y múltiples estudios, con las mismas conclusiones, todo completamente normal. También tuvo 2 ingresos hospitalarios por deshidratación y, como les decía en un principio, múltiples visitas al servicio de urgencias por la misma sintomatología que cada vez se volvió más frecuente. Entonces todo el mundo pues a ver que no tenía ninguna causa orgánica, que todos los estudios estaban completamente normales, le dicen en la psiquiatría que lo valore, porque probablemente sea que tenga un origen mental pues esta sintomatología que presenta el paciente. Psiquiatría valora el paciente y dice que no tiene ninguna enfermedad psiquiátrica, que debe ser valorado por medicina alternativa y por nutrición para mejorar los hábitos alimentarios y buscar terapias alternativas para los síntomas que presenta el paciente, ¿cierto? Bueno. Importante, como les decía, que el cannabis había empezado a utilizarlo a los 18 años y los vómitos empezaron a aparecer entre los 6 meses y el año de haber iniciado el consumo diario de cannabis y que nunca se relacionaron los vómitos con el consumo de este. Aquí les voy a pedir el favor que abran sus micrófonos y me cuenten qué piensan de este paciente.
¿Qué puede ser lo que tiene? Todos los diagnósticos y todas las intervenciones son bienvenidas. Mucho silencio. Doctor, ¿podría ser como una hiperemesis por cannabis, pues cannabinoide? La idea era que llegáramos a esa conclusión al final, ¿cierto? Bueno, pero sí, es una hiperemesis inducida por cannabinoides. Pero lo que quería ver, que hiciéramos el ejercicio de pensar otros diagnósticos antes de llegar a este, porque no es el primer diagnóstico para pensar. Es el último, es un diagnóstico que no se puede hacer de forma sencilla. Entre los diagnósticos que debemos pensar es una porfiria, que también es una enfermedad rara, alergias alimentarias, síndrome de arteria mesentérica superior, obstrucciones intestinales, la parte mental también obviamente, los vómitos psicógenos caben aquí en la posibilidad, gastritis, colon irritable, pues cualquiera de estas cosas gastrointestinales también caben en la parte de la impresión diagnóstica, ¿cierto? Entonces este pelado recibió tratamiento por psiquiatría, le mandó gabapentina como ansiolítico y estuvo bien unas semanas. Y después volvió a presentar nuevamente eh, la sintomatología, nuevamente cuando consumió cannabis. ¿Listo? A los 6 meses del tratamiento se constató la relación esporádicos de cannabis y aparición de vómitos y dolor abdominal. O sea, él dejaba de consumir y mejoraba y volvía a consumir y volvía a empeorar. Entonces, la hiperemesis inducida por cannabinoides, recuerden lo que significa hiperemesis, que son vómitos continuos, que no son capaces pues, de los pacientes de controlarlo. Y una de las entidades que se me olvida importante, si es una mujer en edad fértil, pues pensar en embarazo, las hiperemesis gravídicas pues también caben en este diagnóstico, ¿cierto? Es una enfermedad realmente pues nueva, descrita hace prácticamente 20 años, inició una descripción de 9 casos en donde se ve que aparecen estos síntomas de forma repetitiva en consumidores crónicos de cannabis que presentan siempre vómitos cíclicos que son incoercibles y que tienen una compulsión por el baño de agua caliente con el cual mejoran la sintomatología de forma aguda. También que cuando estaban sin consumir cannabis, pues los pacientes no presentaban este tipo de sintomatología. Recuerden que todos tenemos un sistema endocannabinoide, ¿cierto? Donde vamos a tener diferentes receptores como es el CB1, CB2, los TRPV1, los PPARs, que tienen que ver pues con este sistema y con la acción de los cannabinoides tanto endógenos como exógenos, ¿cierto? Entonces, respecto a la fisiopatología, existen varias teorías de por qué se presenta este tipo de entidad, ¿cierto? Entonces sabemos que cuando se utiliza THC, pues por ejemplo en pacientes que tienen cáncer, que están bajo quimioterapia, que tienen una enfermedad terminal, un VIH, que presentan pues muchas náuseas y mucho vómito, pues una de las terapias que se pueden utilizar es el uso de cannabis y específicamente el THC, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al activar el receptor CB1 que está en el hipotálamo va a tener un efecto antiemético, ¿cierto? Pero cuando hay una activación mayor, y ahorita lo vamos a mirar, a nivel de los CB1 que están a nivel entérico, pueden producir un efecto contrario, producir más vómitos y más náuseas en este tipo de pacientes. Entonces, la acumulación del THC, específicamente pues, de este cannabinoide, en el tejido graso, porque ustedes saben que el THC es altamente lipofílico, le gusta estar en la grasita, por eso se une tanto el cerebro y todo, va a tener una liberación prolongada. Y al tener esa liberación prolongada puede hacer una estimulación más de los receptores entéricos, más que los del hipotálamo, y van a generar pues esta entidad de hiperemesis inducida por cannabinoides, ¿cierto? Hay otros cannabinoides, como son el CBD y el cannabigerol, que es el CBG, que también van a afectar esas propiedades antieméticas del THC. O sea, cuando tú combinas CBD con THC, grandes cantidades pueden generar que se pierda esa capacidad antiemética del THC, ¿cierto? Entonces, del cannabis en general, sabemos que cuando se ingiere, tiene una absorción que es errática, generalmente cuando se inhala, que es la vía más común de uso de los cannabis, los efectos van a ser prácticamente en segundos o en minutos,
perder de forma muy rápida. Cuando es ingerido, la biodisponibilidad oral de ese THC es más o menos de un 30% y los efectos psicotrópicos que se pueden dar por el THC pueden aparecer cuando son de forma oral, más o menos entre media hora y 2 horas, e inclusive pueden durar hasta 6 horas estos efectos. Pues ya se los había comentado. Pues la principal ruta de metabolización del THC es por hidroxilación, que va a pasar al 11 hidroxidelta 9 THC y se van a generar de ahí en adelante 20 metabolitos pues, que van a estar rondando en toda la sangre. Entonces, como les decía ahorita, utilizar bajas dosis de CBD para el poder antiemético del THC en esos pacientes que tienen indicado por vómitos, por otra circunstancia, como les decía, un paciente oncológico crónico, en quimio, VIH y todas estas cosas, uno puede utilizar el THC balanceándolo con el CBD, haciendo unas preparaciones magistrales para que estos pacientes puedan tener una mejoría de esos vómitos. Pero cuando lo utilizamos en altas dosis, el THC va a producir más vómito, pues algo paradójico, ¿cierto? Bueno. Importante recordarles que esa convulsión que tienen los pacientes por el agua caliente es por esa sensación de frío que les genera el hipotálamo al ser estimulados por los receptores CB1, el THC a nivel del hipotálamo. Entonces el cerebro lo que sensa y dice es, no, tengo frío, entonces el paciente pues siente frío. Obviamente el agua caliente pues va a mejorar la sensación térmica pues en la piel, porque va a ser una vasodilatación de los capilares profundos y obviamente lo de la piel y superficiales que estaban contenidos por esa sensación de frío que generaba el THC a nivel cerebral, y pues es una de las cosas que hace que el paciente mejore tanto. También recordemos que cuando hay una estimulación de los receptores CB1 a nivel entéricos por ese THC, va a haber un atrapamiento de la sangre pues, con el lecho esplénico, y hace también que esa redistribución de sangre esté toda en el intestino y haya pues pues como menos salida de sangre hacia la piel, y pues eso también va a generar frío. Cuando hay calor, cuando se bañan los pacientes con agua caliente, pues esa redistribución de flujo se voltea, cambia y pues ya hay vasodilatación y genera calor y pues se sienten mucho mejor. Bien, hay unos criterios diagnósticos que son importantes tenerlos en cuenta para uno poder hacer un diagnóstico certero de esta entidad. El primero y el esencial siempre va a ser que tenga consumo crónico de cannabis, pero que sea un consumo mayor a 1 año. Asociado a esto debemos tener algunos criterios mayores, como son los náuseas, el vómito, pues que es lo más llamativo en estos pacientes, que son vómitos, ya saben, cíclicos e incoercibles, ¿cierto? Otro de los criterios mayores es que el paciente cuando deja de consumir, hay mejoría de la sintomatología, que tienen compulsión por agua caliente, por el baño, y que generalmente hay dolor abdominal asociado. Unos criterios importantes también que nos apoyan en el diagnóstico son que el paciente tenga una pérdida de peso mayor a 5 kilos, que generalmente sean pacientes menores de 50 años y que tengan exámenes, múltiples exámenes de laboratorio, de imágenes que sean completamente normales, ¿cierto? Realmente, pues los estudios hablan que la edad media de inicio de consumo de cannabis es a los 16 años, en nuestro medio puede ser un poquito antes. Y cuando hay un síndrome de hiperemesis inducida por cannabinoides, los síntomas van a aparecer en promedio a los 24 años, más o menos 2, ¿cierto? Como les decía, la presentación clínica siempre es episodios de vómitos cíclicos con dolor abdominal intenso que pueden ir acompañados de deshidratación. Estos pacientes se deshidratan supremamente fácil, y el punto clave aquí es que tienen comportamiento sigo por los baños de agua caliente, y siempre que tengan esta entidad, preguntar si el paciente, o esta sintomatología, perdón, preguntar si este paciente es consumidor de cannabis y que tenga un consumo mayor a 1 año, como le decíamos como criterio inicial. Vamos a tener 3 fases, una fase prodrómica donde vamos a empezar a presentar náuseas y dolor abdominal, generalmente en la mañana. Normalmente pueden mantener su vida común y corriente, seguir consumiendo cannabis de la forma habitual. Y esta fase, donde solamente aparecen algunas náuseas, algún tipo de dolor, unas ocasiones de vómito que no son muy severos, pueden ser de varios meses o inclusive años, ¿cierto? Ya después, cuando el paciente ya entra en la fase de peremesis, generalmente empieza el paciente a presentar vómitos continuos,
acompañado ya de un dolor abdominal importante. Aquí ya el paciente probablemente ya venga con algo de pérdida de peso y, muy importante, generalmente llegan a un estado de deshidratación. Aquí, este paciente, cuando ya empezamos todos los estudios, los vamos a encontrar normales y siempre, siempre, siempre ese paciente va a tener compulsión por agua, por baños de agua caliente. Y ya la fase de recuperación, que es la tercera fase, es cuando ya el paciente entra en la fase en la que no consume nada de marihuana, nada de cannabis y empieza a presentar una mejoría completa de los síntomas que pueden durar inclusive pues, años o meses hasta que el paciente pues, decida volver a consumir o pues, si no volver a consumir probablemente no vaya a aparecer esta sintomatología. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Esto es una entidad que puede matar a los pacientes. De hecho, hay casos, reportes de casos que hablan de casos fatales de este síndrome, en donde muertos o tienen un deceso, pues, no solo pues por el uso del cannabis, sino pues por la deshidratación, los trastornos electrolíticos que van a presentar por los vómitos incoercibles, ¿cierto? Como diagnósticos diferenciales, como les mencionaba al principio, siempre pensar primero en alteraciones del tracto gastrointestinal. Esta hiperemesis inducida por cannabinoides no es fácil primero diagnosticarla, no es lo primero que debemos pensar, pero sí lo debemos tener siempre en mente. Primero deben descartar otro tipo de entidades que puedan dar también el traste con la vida del paciente. También anormalidades endocrinas o metabólicas, pues por ejemplo, una cetoacidosis, una intoxicación por otro tipo de sustancias, medicamentos, por ejemplo, una intoxicación por organofosforado, ¿cierto? El hiperemesis gravídica, como les decía, siempre mujer en estado, en edad fértil, perdón, siempre, siempre, siempre pedirle una prueba de embarazo, ¿cierto? Y los tumores intracraneales, pues por ese aumento de la presión intracraneal que genera pues este tipo de vómitos en proyectil, ¿cierto? Hay otro síndrome que es un síndrome de vómitos cíclicos, ¿cierto? Que esto tiene más un origen psicológico que orgánico. Generalmente aquí es claro que estos pacientes, aunque presentan muchos vómitos, no tienen la compulsión de baños de agua caliente, que eso haría pues como ese punto en específico, ¿cierto? El tratamiento se divide en dos. El primero es el tratamiento de la fase hiperemética y la prevención de las recaídas, que sería pues como el tratamiento fundamental y a largo plazo de estos pacientes. El tratamiento de la fase hiperemética, primero, la hidratación es fundamental en estos pacientes. Recuerden que llegan supremamente deshidratados, entonces hay que colocarle líquidos y los electrolitos que los pacientes en este momento, manejarlos para el dolor, que manifiestan un dolor intenso, lo podemos inclusive manejar. La morfina, podemos utilizar porque llegan demasiado ansiosos, benzodiazepinas, y también como antieméticos el uso de haloperidol, pues de antieméticos, bloqueadores de dopa, como el haloperidol, la clorpromacina, recuerden la metoclopramida, antiemético que todos utilizamos y es un antipsicótico, y el ondansetron pues como agonista serotoninérgico. Aquí les pongo un listado grande pues como los medicamentos que podemos utilizar del síndrome de hiperemesis inducida por cannabinoides, grande, o sea, lo que tengamos en el servicio a la mano para manejar básicamente los síntomas que presenta el paciente en el momento que ustedes lo tengan al frente, ¿cierto? Entonces, siempre los pacientes que están en esa fase de estar hospitalizados, ustedes deben hospitalizar a estos pacientes, hacerle toda la recuperación hídrica, muy importante la parte de los electrolitos, siempre reponerlos y dar manejo ya sintomático con ansiolíticos, antieméticos, manejo del dolor con opioides, inclusive si el paciente así lo requiere, ¿cierto? La hidroterapia, estos pacientes, como les decía, bañarlos, déjenlos que se bañen con agua caliente, eso les va a mejorar. Recuerden que el THC va a estimular el CB1, los receptores CB1 en el que eso va a generar una sensación de frío. Esos baños de agua caliente inhiben esa estimulación, entonces el paciente va a sentirse pues mucho mejor. Como hablábamos ahorita en la charla, genera una vasodilatación esplánica, lo que hace una redistribución de flujo, y la piel pues ya va a tener una vasoconstricción, una vasodilatación y pues genera calor y mejoría de los síntomas. Perdón. Otra de las técnicas que podemos utilizar, otro de los tratamientos que podemos utilizar es la capsaicina tópica. Recuerden que la capsaicina es lo que trae los picantes, ¿cierto? Por eso cuando uno come picante siente como mucho calor en la boca, en la cara, se pone rojo, ¿cierto? Empieza a sudar.
es por la activación de estos receptores que son TRPV1, arriba en el área postrema del sistema nervioso central, en piel, y cuando están activados van a generar la sensación de calor, ¿cierto? Tienen un efecto antiemético importante, ya sabemos por qué, por esa activación también arriba del hipotálamo. Acuérdense que los TRPV1 se asocian a los receptores CB1 en el sistema endocannabinoide. Entonces, esa interacción va a permitir que el tratamiento con capsaicina tópica pues nos vaya a servir y tenga más o menos el mismo efecto que hace el baño de agua caliente. Pues obviamente es mucho más costo efectivo hacer los baños de agua caliente, pero pues en pacientes que podamos utilizarlo, lo podemos utilizar. Recuerden que este receptor se activa con calor, más de 40 grados centígrados, o sea, los pacientes cuando se hallan con agua caliente es con agua hirviendo, o sea, hasta donde más puedan aguantar. ¿Listo? ¿Cómo se aplica? Se aplica en la zona abdominal cada 4 horitas. Y es muy fácil, porque generalmente como es algo tópico, pues no va a tener efectos sistémicos, y los efectos locales o algo, pues generan ahí su brote, pero es muy raro que esto pase. Entonces es fácilmente pues que lo podamos aplicar. El tratamiento definitivo, básicamente la prevención de las recaídas, que estos pacientes entren en un proceso, en un programa de deshabituación, o para mantener la abstinencia completa del consumo de cannabis, porque ya como vimos en el caso del paciente inicial, al consumir nuevamente marihuana, pues los pacientes van a volver a presentar este tipo de sintomatología. Entonces aquí va a ser la piedra angular, siempre la abstinencia completa del consumo de cannabis, de marihuana, es el tratamiento fundamental para que estos pacientes no vuelvan a presentar síntoma alguno y evitan pues nuevamente consultas a urgencias. Bueno, esto es lo que les tenía para el día de hoy. Espero haya sido de su agrado y que lo tengan presente. Doctor, muchísimas gracias por la charla, muy interesante. Siento que pues fue una buena forma como de cerrar el semestre. Muchísimas gracias por aceptar como la invitación, y esperamos pues que en el futuro tengamos otras charlas a las que podamos invitarte. Claro que si ustedes saben que yo aquí estoy dispuesto a ayudarles y a enseñarles en lo que más podamos. Toca agradecerte por la charla, invitarte pues al próximo semestre también que nos sigas acompañando. Claro que sí. Y te pregunto si de pronto en vez de la cremita de capsaicina tópica también se podría utilizar parches por 12 horas, 8 horas en estos pacientes, y también es igual de efectivo. El parche león tiene capsaicina, probablemente le va a servir. Ok, doc, perfecto. Sí, tiene todo el sustento científico para poder utilizar. Si no encuentra capsaicina y tiene un parche león de esos que traen capsaicina, lo puedes utilizar sin ningún problema. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda? Y si no, podríamos dar como por terminada esta reunión. Bueno, muchas gracias a todos por su